Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre teorías de Dandadan, específicamente acerca del origen de Okarun, un tema que claramente aún no está resuelto del todo y que genera muchas dudas dentro de los fans de la historia. Esto debido a que a pesar de que Okarun es parte de los protagonistas, de hecho siendo el coprotagonista de la historia, no se sabe nada acerca de todo su pasado. No sabemos quiénes son sus padres y la verdad es que tampoco parecen muy interesados en saber qué sucede con su hijo, ya que hay muchos días en los que Okarun claramente no llega a la casa de sus padres y parece que estos realmente no le toman mucha importancia, cosa que realmente es extraña al punto de pensar en solamente dos posibilidades: o de plano los padres de Okarun son sumamente irresponsables y no les interesa su hijo, o por otra parte ellos realmente no existen. Y bueno, justamente es de este tema que surge la duda acerca del origen de Okarun y de si realmente es alguien especial. Es decir, a pesar de que la primera vez que lo vimos era un estudiante entre comillas normal de preparatoria, ¿realmente lo es o hay algo más oculto ahí? Pues bueno, todo eso lo analizaremos con diversas teorías acerca del origen de Okarun. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con las teorías. Muy bien, primero que todo, hay que plantear lo que sabemos y lo que no sabemos acerca del personaje. Como ya lo dije en la introducción, no sabemos nada acerca de sus padres y de su pasado, más que simplemente se trata de un estudiante de preparatoria y ya está. Por otra parte, uno de los puntos más importantes que rodea a Okarun son los poderes de la turboabuela, puesto que por mucho tiempo pudo utilizarlos, al grado de que cuando la turboabuela se separó de él, parece que tuvo una mejora de habilidades físicas, debido a que actualmente, a pesar de no poseer como tal los poderes de la turboabuela, de cualquier forma sigue siendo uno de los estudiantes más rápidos dentro de su escuela, siendo capaz de enfrentarse a Yukishiro junto con la ayuda de Aira y Momo. Un punto importante aquí que tenemos que destacar es que muchas personas se preguntaban si tal vez el hecho de que Okarun entrara a este espacio de vacío en donde técnicamente solo pueden entrar los aliens y aquellos a los que permitan su entrada, realmente no nos está indicando nada acerca de que Okarun de alguna forma pudiera llegar a tener relación directa con los aliens, puesto que ya hemos visto anteriormente cómo es que otros humanos logran entrar en este espacio. Por ejemplo, Quinta lo estuvo y de cualquier forma, gracias a la ayuda de Bamola, él volvió a entrar, lo cual nos indica que no necesariamente tienes que tener poderes sobrenaturales o relación con los aliens para poder entrar dentro de esta zona de vacío, por lo cual a pesar de que Okarun haya entrado junto con Aira y Momo en un principio, no nos está indicando que sea realmente especial. Lo único que nos mostró esta escena es las nuevas cualidades de Okarun, puesto que a pesar de no poseer los poderes de la turboabuela, logró ser capaz de evadir muchos ataques, algo inusual para una persona entre comillas normal, lo que nos deja ver que sí, sus habilidades naturales para este punto son muchísimo mejores desde que se separó de la turboabuela. Ahora bien, un punto importante que debemos de aclarar a partir de esto es que a pesar de lo que hemos visto de Okarun, se sabe que una de las razones principales por las que él no tiene pasado dentro de la historia, teniendo así una razón oficial del por qué es un personaje que no tiene nada espectacular en su pasado, es el hecho de que en un principio la historia iba a ser creada con el objetivo de tener a una protagonista femenina en un shonen, es decir, no se planeaba que Momo tuviese un compañero como Okarun, debido a que el centro iba a ser Momo y nada más, pero debido a ciertas inconformidades, finalmente terminaron por optar a agregar a Okarun dentro de la historia, a pesar de que Momo es la protagonista central de la misma, y Okarun solamente es un acompañante, y debido a que en un principio ni siquiera estaba planeado para existir dentro de la historia de Dandadan, es que finalmente se decide hacer como un personaje que realmente no tiene más allá que simplemente tener la función de acompañar a nuestra protagonista. Pero a pesar de que eso fue así en un inicio, teniendo una razón lógica para que Okarun no tenga pasado, creo que justamente el dejar este punto a la deriva es lo que beneficia al personaje para que actualmente podamos ver algo de trasfondo en Okarun, aunque existe otra posibilidad, y es el hecho de que las mejoras físicas simplemente hayan sido desencadenadas por el hecho de poseer a la turboabuela. Digo esto porque ya hemos visto otros dos escenarios en los cuales un personaje logró desatar parte de su poder que aún se encontraba oculto gracias a un evento cataclísmico para él. En este caso estaríamos hablando de Momo y Gigi. Por un lado, Momo activó sus poderes tras ser raptada por los aliens, y al estar en este tipo de eventos y ser atacada por los mismos, es que directamente logró despertar sus propios poderes, y posteriormente lo vimos con Gigi. El desencadenante para él fue su interacción con el ojo maldito, quien logró darse cuenta de sus peculiaridades con respecto a poderes espirituales. Teniendo
Tomando estos dos ejemplos como prueba, es probable que Okarun también podría haber sufrido un despertar similar al de sus compañeros. Pero claro, en este caso, significaría que Okarun tiene algo especial, y no precisamente estaría hablando de que tenga poderes espirituales como en el caso de Gigi Momo, sino que más bien de alguna forma está unido con los aliens, esta siendo una de las teorías más populares acerca del origen de Okarun, y siendo de la primera que vamos a hablar. Principalmente una de las cosas que podría ayudar a esta teoría es su dualidad con Momo, puesto que al contrario de ella, que tiene mucha relación con lo espiritual, Okarun en este caso estaría relacionado con los aliens, viéndolo desde el punto de vista en que incluso él siempre ha estado muy interesado en estos sin saber realmente el por qué, una afinidad que no puede explicar y que tal vez se deba a que de una u otra forma su origen está ligado a los mismos. Como lo dije anteriormente, el hecho de que él entrara al vacío realmente no nos indica nada, puesto que cualquier humano, mientras esté unido a un alien o al objetivo del mismo, puede entrar a este lugar. Ahora bien, eso significa que no hay ninguna posibilidad de que Okarun realmente pueda llegar a ser un alien o un híbrido unido a estos. Realmente no creo que no haya ninguna posibilidad, pero tampoco hay bases para decirlo. Es decir, es un tema por completo ambiguo hasta ahora. Aunque otro de los puntos que podría ser a favor de esta teoría es el hecho de la existencia de aliens con formas humanoides o muy parecida a la de los humanos. En este caso tenemos por ejemplo a Bamora, parte del grupo protagónico, que de hecho técnicamente sería descendiente de los humanos, pero al haber crecido en otro planeta y en otro tipo de naturaleza, hay ciertas cosas que son distintas, como por ejemplo las antenas que tiene en su cabeza, pero de ahí en fuera es prácticamente igual a lo que sería un ser humano. Y por otra parte tenemos al conde de Saint Germain, quien hasta ahora solo nos ha mostrado su forma humana. Realmente no sabemos si tiene alguna u otra forma, pero esta parecería ser su forma base, al ser identificado de esta manera por la turboabuela, Serpo y otros personajes. Pero no se preocupen, ya que claramente, como tenemos aún muchas posibilidades y un mundo abierto con lo del origen de Okarun, se me ocurrió una teoría muy interesante que podría ligar a Okarun con el origen alien, aunque claramente, como dije, tampoco es que tenga una base tan sólida, simplemente es una idea interesante y ya está, es decir, una teoría loca. Y claramente Dandadan es el mejor anime para lanzar teorías locas y conspiranoicas, ¿por qué no? Y bien, esta está ligada con los serpos, ya que como recordarán hasta ahora, uno de los objetivos principales de los serpos era el directamente encontrar una forma viable de reproducción, puesto que ellos no pueden lograrlo, simplemente lo que hacen es clonarse una y otra vez, lo cual hace que su evolución sea mucho más lenta y poco viable, razón por la cual están investigando a los humanos, ya que su objetivo principal es justamente copiar su forma de evolución, razón por la que directamente capturan a Momo y se les hace una persona tan valiosa a pesar de sus poderes espirituales. Aunque claro que es posible que cuando su objetivo en cierta forma salga bien, probablemente terminen haciendo muchos experimentos con lo que resulte de esto, y este es uno de los puntos más importantes para mi teoría. Por otra parte, también tenemos la existencia de Rokuro Serpo, que es uno de estos aliens que directamente poco a poco va relacionándose más con nuestros protagonistas al punto de casi ser considerado como un aliado, principalmente por el arco de Mamora, en donde vimos cómo es que este estuvo realmente de su lado, puesto que los demás aliens eran considerados sus enemigos. Aunque justamente lo que quiero hablar con respecto a Rokuro es el hecho de que tras convivir poco a poco más con los humanos y ser expulsados del grupo de los serpos, lo hemos visto tener más conciencia sobre los humanos e incluso un poco de apego por los mismos. Y esto es lo que me hizo pensar si tal vez anteriormente pudo llegar a ver un serpo similar a Rokuro, alguien que realmente tras convivir con algún tipo de humano, poco a poco pudo lograr relacionarse con un humano en especial. Y este es el punto principal de la teoría, es decir, que un serpo hace muchos años, como Rokuro, terminó siendo expulsado del grupo en general, porque este mismo logró encariñarse de una de las humanas que fueron capturadas por los serpos, y al ver cómo es que iban a utilizar a su propio hijo para los experimentos que estos requerían para lograr evolucionar de forma más rápida, es que decidió huir del lugar junto con su hijo, pero lamentablemente de una u otra forma terminó por separarse de él, ya sea porque él junto con su esposa no pudieron sobrevivir, o bien porque la única forma viable en la que encontró que su hijo no pudiera ser encontrado por los serpos nuevamente fue simplemente separándose de él. Y bueno, no sé ustedes qué opinan acerca de esta teoría, pero a mí me gustó, es muy loca, pero al mismo tiempo me agrada. Ahora bien, llegamos con la segunda teoría, la cual en cierta forma, a pesar de que nuevamente es muy loca, sin duda alguna se me hace algo interesante, y esta se trata acerca de la existencia de los tulpa. Y bien,
Los tulpa es un término que proviene de las tradiciones tibetanas y se refiere a una entidad o ser creado por el poder del pensamiento y la concentración. Según esta creencia, una persona puede, a través de la meditación y la visualización, generar una manifestación mental tan fuerte que parece tener conciencia propia. Las principales características de este es que no es una persona real, sino una creación mental, a pesar de que tiene cierta independencia aparente, pudiendo tener sus propios pensamientos y decidir tomar acción por ellos mismos, al menos de forma aparente. Por otra parte, tienen un propósito emocional o espiritual, ya que a menudo acompañan a su hacedor, tal cual como un deseo intenso o un guía espiritual. Y bueno, ¿por qué les estoy hablando de los tulpa? Eso se debe a que existe una teoría, que esta sí no es de mi autoría, de la posibilidad de que Ocarun realmente no exista y que este se trate de una simple creación de Momo, teniendo así como resultado que Ocarun sea un tulpa en lugar de ser un ser humano. Y bueno, es aquí donde se toma mucho en cuenta el hecho de que sus padres realmente no parecen existir o poner atención en él, y que la mayoría del tiempo, las únicas veces que lo hemos visto son en misiones en las cuales está acompañado de sus demás compañeros, y por otra parte también siempre lo hemos visto alrededor de Momo, sin ninguna otra cosa que realmente lo rodee. Y como lo dije, una de sus principales características es que los tulpas son creados con un propósito emocional, es decir, un deseo intenso, y como recordaremos, la primera vez que Ocarun aparece es porque Momo cree que realmente no podrá jamás encontrar a alguien que sea lo suficientemente bueno como Takakura Ken, y curiosamente, tras encontrarse decepcionada por esta situación, es que termina encontrándose con Ocarun, llamándose de la misma manera de aquel actor al que Momo tanto admira. Por otra parte, sabemos que este mismo día en el que ocurren los eventos en los que Ocarun aparece en la vida de Momo, tiene este deseo intenso en encontrar a alguien que realmente llegue a ser como Takakura Ken, y por otra parte es el mismo día en que debido a los aliens, sus poderes aparentemente por este evento terminan desencadenándose, pero en realidad es posible que lo hayan hecho desde antes, debido al haber creado desde un principio a Ocarun. Aunque bueno, uno de los inconvenientes que nos hablan acerca de esta teoría es el hecho de que Seiko no parece haberlo notado en ningún momento, no parece haberlo reconocido como un simple espíritu, y de hecho Ocarun puede ser dominado por la turboabuela, y de hecho esta misma en ningún momento insinúa algo acerca de que Ocarun no sea humano. Pero bueno, a pesar de que este resultaría un inconveniente porque técnicamente tendrían que haberse dado cuenta de que Ocarun estaba ligado al Momo a ser una creación de ella misma, es posible en cierta medida que Ocarun, a pesar de ser un tulpa, haya podido aludir el reconocimiento de los demás acerca de su existencia. Como sabemos, Momo había dicho que ella sentía que era tan poderosa que podía controlarlo todo, además de que la misma Seiko reconoce que sus poderes parecen poder ir más allá de lo que podemos comprender, solamente que ella no logra controlarlos y parecen haber sido sellados. Por otra parte, a pesar de que los tulpa inicialmente siempre están ligados a su creador, teniendo estos una independencia relativa, sí es posible que lleguen a volverse tan poderosos que se desprendan del mismo, actuando como una entidad autónoma en el mundo espiritual o energético. Teniendo esto en cuenta, técnicamente Ocarun para el principio de la historia, debido al despertar de los poderes de Momo, podría haberse vuelto un ser completo, y que al final terminó desprendiéndose de Momo, razón por la cual no logran encontrar una conexión entre ambos y tampoco logran ver si Ocarun llega a ser un ser espiritual, porque este es un ser creado por Momo con el suficiente poder como para realmente llegar a generar un humano. En términos simples, a pesar de que su origen haya sido simplemente como el de un espíritu, poco a poco logró volverse un ser completo. Y sí, la teoría obviamente está muy loca, pero de igual forma me gusta. Y ahora sí hemos llegado con la última teoría, la cual es la más normal de todas. En este caso hablaríamos de Ocarun siendo un humano completamente normal, el cual simplemente tiene padres irresponsables a los que no les importa que haga su hijo, o que simplemente no les importa que desaparezca durante días. Pero bueno, en este caso las habilidades que parecieran haberse despertado tras que la turboabuela se separara de él, probablemente hayan sido generadas simplemente por poseer a un espíritu dentro de él durante mucho tiempo. Esto sería un caso similar tal vez al de Seiko, quien ya vimos que al poseer poderes divinos, en cierta medida mejoró sus propias habilidades, hablando justamente de los sucesos más recientes del manga en donde la vimos combatir contra Tetsu o bien contra el Minotauro. Pero bueno, debido a esto tal vez haya despertado ciertos poderes leves, tal vez como la enfermera, los cuales todavía le permiten ver a aquellos seres paranormales que se encuentran dentro del mundo, al igual que a los propios aliens. Pero técnicamente estos poderes no serían lo suficientemente fuertes como para poder luchar junto con sus compañeros. Sabemos que Ocarun actualmente quiere tener la suficiente fuerza como para poder ayudar a sus amigos. Teniendo esto en cuenta, si realmente Ocarun no tiene nada especial que lo rodee, entonces
entonces es posible que una de las formas en las cuales pueda llegar a volver a ser un personaje importante dentro de la historia, que realmente puede ayudar en las batallas, es posible que su poder vaya a provenir de los objetos malditos que vimos junto con la aparición de Payase. Sabemos que este adquirió sus poderes por medio de maldiciones que estaban en objetos malditos, y esto justamente es algo que podría hacer Ocarun. Probablemente Payase le hable sobre lo peligroso que es contener a una de estas maldiciones dentro de su propio cuerpo, pero bueno, ya sabemos que Ocarun contuvo por mucho tiempo a la turbabuela dentro de él, y justamente esto es lo que le daría la oportunidad de contener a un nuevo espíritu, esta vez realmente poderoso, pero el cual pueda dominar por completo, tal como lo hemos visto en el caso de Payase. Ahora bien, normalmente siempre hemos visto que algunos de los objetos malditos que llegan a describir en Dandadan siempre de alguna manera tienen relación con algún objeto que existe en la realidad, y teniendo en cuenta las habilidades de Ocarun, las cuales están más relacionadas con la velocidad debido a la turboabuela, es posible que uno de los objetos malditos que este llegue a controlar probablemente tengan que ver con algún ser súper veloz, y para esto estuve buscando algunos objetos místicos o mitológicos relacionados con la velocidad. Claramente tenemos el ejemplo de las zapatillas de Hermes, pero uno que me llamó mucho la atención son las botas de Baba Yaga, ya que según el folclore eslavo, la bruja Baba Yaga posee botas mágicas que le permiten moverse con gran rapidez, inclusive volar. No obstante, si alguien roba estas botas sin su permiso, sufrirá su ira y será perseguido sin descanso, cosa que realmente me parece mucho del estilo de Dandadan, pero no sé, realmente se me haría muy interesante que podrían llegar a utilizar alguno de estos objetos justamente para devolver a Ocarun a la jugada. Y bien, díganme ustedes qué piensan acerca de todo esto. ¿Les gustaría ver algo similar? ¿Tienen alguna otra teoría acerca del origen de Ocarun? ¿Realmente creen que sea un alien? ¿Simplemente es un espíritu que se materializó? ¿O tal vez en realidad es simplemente un humano? Pues bueno, díganme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto. ¿Les gustó estas teorías? ¿Qué otros videos les gustaría ver? Otras teorías que podamos explorar en el canal, la verdad es que se me harían muy interesantes. Recuerde que se vale lanzar teorías sumamente locas. Los estaré leyendo. Y ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo. Y muchas gracias a Ángel Eleaque, Deku, Daisy Miranda, Rama Pelado, Jonathan Rodríguez, Alex Gamer, Beca, Alejandro Casaneda, FuiWhip y Bran22. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.